Buenos días, amigos que nos visitan a través de estas ondas virtuales. Soy el pastor José Ramos de la Iglesia La Trinidad en San José, California. Quiero llegar a sus hogares una vez más con un mensaje que he titulado Cada noche tiene un nuevo amanecer y está basado en Mateo 14, 22 al 33. El pasaje para este domingo es la continuación de la alimentación de los 5,000 que estudiamos el domingo pasado. Jesús despide a sus discípulos porque tiene necesidad de ir al monte a orar. Los discípulos se suben en la barca para atravesar el mar de Galilea hacia el otro lado. Jesús entonces despide a la multitud porque ya han sido atendidas sus necesidades espirituales. Jesús sube al monte y se queda ahí orando hasta muy avanzada la noche. Los discípulos están a medio camino en la barca atormentada por el viento y el oleaje. Para entender mejor este pasaje es necesario analizar el fondo cultural, sociopolítico y religioso para la época de Jesús. Jesús está solo en el monte. Cae la noche, reina la oscuridad. Jesús está orando hasta que llega la cuarta vigilia. Los discípulos también están solos, sin Jesús, en medio de la oscuridad. Aquí se combinan dos elementos, oscuridad y soledad. Otro elemento que hay que destacar es la influencia greco-romana en la cultura judía. Para la época de Jesús, los judíos habían adoptado la costumbre greco-romana de dividir la noche en 4 vigilias en vez de 3 como era la costumbre judía. La cuarta vigilia iba de 3 a 6 de la mañana. La creencia en fantasmas no solamente es influencia greco-romana, sino también de la cultura del Medio Oriente, la cultura mesopotámica, por ejemplo. Jesús quiere llegar al lugar de la reunión. Esto es a la otra orilla del lago antes, presten atención a esto, antes que sus discípulos, por lo que decide caminar sobre el agua para llegar al punto de reunión rápidamente. Y me estoy basando en Marcos 6, 43, 49, donde dice que Jesús está tratando de pasarlos de largo. Pero los discípulos que están remando con mucha energía, con mucho cansancio, lo ven caminando sobre el agua. Jesús se da cuenta de la situación y no dice nada. Decide darles una lección. Los discípulos gritan de terror, creen que es un fantasma. Jesús los calma diciendo, yo soy. Es el gran yo soy que nos remonta a la manifestación de Yahvé en Éxodo 3:14. Es el gran yo soy registrado en los evangelios y especialmente en el evangelio de Juan. El problema de Pedro y de los discípulos en el bote es que ellos creen en fantasmas
y no creen en Jesús que les dice yo soy. El problema con la comunidad latina, con nosotros los latinos y con otras comunidades étnicas, es que ellos, y aquí me excluyo, ellos creen que los muertos pueden protegerlos y no creen que Jesús, que les dice solo yo, puede cuidar y proteger a aquellos que creen en mí. No culpo a Pedro por su falta de fe. Después de todo, un fantasma en el agua, una barca torturada por el viento y la obscuridad son demasiado para que cualquiera pueda soportar. Sin embargo, debemos tener en mente que la confrontación no es entre Jesús, el bote y el viento. La confrontación es entre Jesús y el hombre de poca fe. La confrontación es entre Jesús y nosotros y nosotras, hombres y mujeres de poca fe. Los discípulos tienen miedo. Miedo o fobia, era también parte de la cultura griega. Phobos era el dios del miedo y del terror. Este dios griego quitaba el ánimo y la esperanza de las personas. Jesús sabe que los discípulos tienen miedo y les da ánimo. Ego eimi, soy yo. El nombre de Yahvé, el nombre de Jehová, transmite acción y respuesta favorable. A diferencia de Phobos, que trae desánimo y desesperanza, Yahvé trae ánimo y esperanza. Para los judíos, las profundidades marinas representaban el caos. En hebreo, abismos es algo así como Theom, concepto relacionado al concepto de mar y de caos. En Génesis 1, del 2 al 4, el relato de la creación dice: la tierra estaba desordenada, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Apocalipsis 21:1 nos introduce a un nuevo cielo y a una nueva tierra, una realidad sin mar. En otras palabras, un mundo nuevo, en orden y sin caos. Cuando Pedro comienza a caminar sobre el agua y siente el viento fuerte y el mar embravecido, tiene miedo y comienza a hundirse. Pide ayuda de Jesús: Señor, sálvame. Estos dos términos griegos tienen importantes significados teológicos. En medio de su desesperación, Pedro confiesa su fe en Jesús, su Señor. Kairos, Señor, indica supremacía y autoridad. Sozo, el segundo término, no solamente significa salvar, sino también liberar. Jesús acude a Pedro y a los discípulos no solo para salvar a Pedro, sino también para liberarlos de sus ataduras espirituales y emocionales que los esclavizan, especialmente aquellas que han entrado en sus vidas debido a la influencia del medio ambiente y del contexto. Jesús extiende su mano junto con un jalón de orejas, junto con una recriminación. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Poca en griego es oligos,
De ahí viene oligopolios, oligarcas, etc., que también significa de breve duración. Es claro que la fe en Pedro no dura mucho, porque comienza a caminar y se hunde casi inmediatamente que ha comenzado a caminar. Una fe madura es una fe que persiste y se desarrolla a pesar de las circunstancias o de la influencia del ambiente y del contexto. Los discípulos reconocen a Jesús como el Hijo de Dios y lo adoran. Son liberados de los diversos fantasmas que los atormentan. Las preguntas que nos hacemos en este momento son las siguientes. ¿De qué necesitamos ser liberados? ¿Cuáles son los fantasmas y miedos que nos atemorizan? ¿Miedo al coronavirus? ¿Miedo al futuro de nuestra nación, al futuro de esta nación? Dejemos de poner nuestra confianza en las tradiciones cuasi espirituales de nuestra cultura y pongamos nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor. Que nuestra fe madure en estos tiempos difíciles que estamos pasando, que estamos viviendo debido a la pandemia, a la discriminación y al desempleo. Que confiemos en Jesús y en su supremacía sobre nuestros miedos acerca de un futuro incierto. Pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Con su guía y su protección, hermanos, saldremos victoriosos. Si confiamos en Él, cada noche tormentosa será seguida de un claro y brillante amanecer. Pronto tendremos un nuevo amanecer, pronto tendremos un nuevo comienzo y el Señor reinará con su amor, con su esperanza. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde. Amén.